El concepto de literacidad crítica es muy importante hoy en día porque las formas de leer y escribir han cambiado de una manera radical, aunque nosotros utilicemos las mismas palabras para denominarlas y aunque aparentemente sean iguales, ¿no? Hoy accedemos a muchos más textos que hace 20 años, ¿no? O sea, una persona que viviera aquí en Argentina hace 20 años podía leer básicamente los libros que se publicaban aquí, los periódicos que se publicaban aquí, que eran pues de una orientación determinada. En cambio, hoy una persona puede acceder a través de Internet, pero también en las librerías, a infinidad de textos que se han publicado, que se han escrito en todo el mundo. Hoy podemos leer infinidad de textos, infinidad de opiniones escritos desde muy variados puntos de vista, ¿no? Entonces, hoy es muy importante leer la ideología, leer el punto de vista, leer la orientación que adopta un texto según la manera como está escrita. La globalización tiene, y la multiplicación de los recursos que leemos tiene este efecto que hoy tenemos que leer de maneras muy diversas, ¿no? O sea, hoy estamos mucho más rodeados de basura textual y eso es positivo porque es el resultado de la libertad de expresión y está muy bien. El camino que está siguiendo la humanidad en su evolución cultural es el de aprovechamiento de la tecnología de la escritura desde muy variadas formas, ¿no? Cada vez se van desarrollando nuevas maneras de utilizar la lectura y escritura para resolver pequeños problemas del día a día, ¿no? Entonces, muchas cosas que antes hacíamos, por ejemplo, hablando, como por ejemplo comprar un billete de colectivo, hoy lo haces con una máquina, ¿no? O comprar una bebida en un negocio, hoy lo haces con una máquina expendedora de bebidas, ¿no? Y con una máquina expendedora de bebidas lees y escribes, o sea, lees en la pantallita líquida o en la publicidad que te ofrecen y escribes apretando un botón. Entonces, el progreso en parte pasa por la utilización de la lectura y la escritura con nuevas formas de desarrollar prácticas sociales porque autonomizan la actividad y la hacen mucho más accesible desde un determinado punto de vista, porque claro, se necesita también dominar esta tecnología, ¿no? Hoy nos fijamos, yo creo, en cosas más sutiles. Hemos empezado a ver que los libros e Internet no se oponen, sino que suman muchas veces, ¿no? También empezamos a ver otras particularidades, ¿no? O sea, como por ejemplo en Internet los objetos textuales se homogeneizan, ¿no? O sea, en la vida real una enciclopedia, un libro de poesía, un tríptico informativo de una obra de teatro o un afiche de una conferencia son objetos físicos totalmente distintos que tú te encuentras en lugares distintos y que te utilizas para hacer cosas distintas, ¿no? Pero resulta que en Internet todos tienen la misma forma, o sea, todos son planos, todos tienen colores, todos tienen fotos, todos tienen letra y todos están en la misma pantalla y tú estás en el mismo lugar y en el mismo momento, ¿no? Entonces, eso hace que leer en Internet sea mucho más difícil, ¿no? Porque tienes que hacer el esfuerzo constante de situar en cada lugar de origen cada uno de los textos que aparecen en tu pantalla, ¿no? Otro de los efectos que tiene Internet es que conserva mucho del material que se difunde a través de la red, lo hace accesible universalmente, de modo que nosotros podemos leer cosas que nunca fueron pensadas para nosotros. Hay una primera cuestión de inversión pública, ¿no? En máquinas, o sea, efectivamente, difícilmente la escuela va a poder acceder a las TIC si no tiene los objetos textuales necesarios. Eso es lo que llamamos disponibilidad. O sea, comprar un aparato es rápido y fácil, aunque caro. Cambiar la mente de las personas que están en la educación, en la escuela, no es tan sencillo, ¿no? Yo creo que la segunda situación, después de la disponibilidad, es crear lo que se llama el acceso, ¿no? Que son las condiciones para que los chicos puedan hacer cosas interesantes con todo este equipamiento, ¿no? Después del acceso ya vendrían pues, la participación, la apropiación, que es como los chicos de algún modo van participando y van elaborando, van adquiriendo, van desarrollando maneras personales de
de utilizar las tecnologías, ¿no? Un camino que viene a menudo, que se utiliza mucho después de lo que es la llegada de las computadoras, es el desarrollo de una plataforma de aprendizaje, ¿no? El desarrollo de un lugar en Internet donde se encuentren todos los chicos y el profesor y puedan hacer cosas interesantes, adecuadas para la educación. Es un buen ejemplo de cómo cambia la ubicación del profesor, ¿no? O sea, si adoptamos una mirada ecológica y entendemos que la escuela es un ecosistema en el que todos estamos interrelacionados, en el momento que entra algo nuevo, que es una computadora con Internet, el papel de todos cambia, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el docente es no enseñar la ortografía, sino enseñar cómo la máquina puede usarse para mejorar la ortografía, ¿no? Es un cambio un poco de punto de vista, ¿no? De punto de vista. Hay que enseñar que no es que sea incorrecto y terriblemente malo escribir sin tildes y sin h's y sin dígrafos. Es la forma adecuada de hacerlo en un Messenger, chateando. Pero no puedes utilizar este código cuando escribes una carta a la municipalidad. Bueno, leer es la actividad general que conocemos en el día a día, ¿no? Decimos leer, vas a leer, te gusta leer, he leído esto, he leído lo otro y tal, ¿no? Decodificar es una parte de leer, es la parte en la que procesamos el lenguaje, en la que observamos las letras impresas, las relacionamos entre sí mentalmente e identificamos que aquellas letras son una palabra con aquel significado. Esto es decodificar. ¿Qué es lo que no es decodificar dentro del ámbito de la lectura, ¿no? Pues son todo un conjunto de procesos en los que relacionamos este significado descodificado con una interpretación. ¿Vale? Y esto es lo que se llama la comprensión. Entonces, dentro de la lectura, tradicionalmente se puso mucho énfasis en la codificación, en la descodificación, y parecía que una persona que supiera leer en voz alta un texto ya sabía leer aunque no entendiera nada. En cambio hoy, reconociendo la importancia que tiene saber decir un texto en voz alta, lo más relevante es la comprensión, de modo que lo que nos interesa es que los niños y los adolescentes comprendan un texto, ¿no? Sepan recuperar un significado que hay en el texto, relacionarlo con su vida y darle un sentido relevante. Pero también es importante los temas y los contextos, o sea, temas que sean de interés de los alumnos, ¿no? Y muchas veces aquí viene el problema porque los textos que se utilizan en la escuela suelen ser textos muy escolares, académicos. Entonces aquí es interesante que el maestro sepa pues, conectar estos textos con los intereses del alumno, que pueda trabajar con los textos de la comunidad, a veces por ejemplo con periódicos gratuitos de los que se reparten en la escuela, con carteles, con, no sé, materiales fotocopiados que puedan tratar de temas que sean de interés del niño, la música, las películas, el deporte, ¿no? Para mostrarle cómo la lectura le permite aprender cosas que son de interés para él. Bueno, leer en Internet es más difícil que leer un libro, es mucho más difícil porque hay mucha información, la información tiene valor muy diferente, hay basura, hay buena información y hay que saber localizarla, hay que saber recuperarla, hay que saber elegir y valorar, ¿no? Entonces, a partir de aquí un trabajo muy importante es enseñar a leer críticamente en Internet, es enseñar a buscar la información, a navegar, a utilizar los motores de búsqueda,
Luego enseñar a evaluar la información, enseñar si realmente lo que has encontrado tiene calidad o no te interesa o no, y si no, pues buscar nuevamente, ¿no? Entonces, a partir de aquí es muy relevante hacer actividades, por ejemplo, de lectura comparativa entre distintas fuentes, hacer ejercicios de búsqueda en clase de información. Esto se puede hacer con un simple ordenador conectado a Internet. Bueno, a ver, aprender a escribir es un objetivo fundamental de la escuela. O sea, no puede haber un ciudadano que sea capaz de vivir plenamente en la comunidad si no sabe escribir. No creo que haya respuestas mágicas ni fórmulas maravillosas para aprender a escribir. Es una cuestión de trabajo. Es una cuestión muy compleja en que los niños pues, poco a poco van escribiendo textos breves, textos más amplios, y lo hacen con la ayuda del profesor que les va mostrando cómo hacerlo y con la ayuda de sus compañeros, porque pueden escribir en parejas, pueden ayudarse entre ellos escribiendo, ¿no? Entonces puedes empezar de muy pequeños, pues compartiendo lo que les interesa, creando un libro de vida, creando pues un libro del curso, creando pues no sé, un perfil compartido, un perfil en la red, un blog, y desarrollando sus ideas, lo que les gusta comer, los lugares donde han estado, sus amigos, sus temas, empezar a escribir el mundo, ¿no? Nos encontramos en un momento de grandes cambios en la educación, ¿no? Donde la llegada de Internet, donde el reconocimiento de la diversidad cultural y de la riqueza lingüística de las distintas comunidades pues ha abierto una comunidad mucho más democrática, una comunidad cargada de futuro, ¿no? De esperanza, de vivir en un mundo mucho mejor, mucho más equitativo, con más posibilidades para todos, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, pese a las dificultades, pues la educación puede ser un gran instrumento para eso, ¿no? De modo que me gustaría animar mucho a los maestros a entender que están haciendo pues una labor que me parece realmente importante y que es el futuro.